Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles a la distancia y compartirles otro video tutorial que hemos preparado para la gloria de nuestro Dios y para nuestra bendición. Y en esta ocasión el video lleva como título El Espíritu quiere, pero la carne es débil, en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué deberíamos de estar haciendo los del pueblo de Israel al ver el inicio de estas escenas angustiantes y tristes. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículos 37 al 38, que dicen así: Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Notemos que el versículo 37 nos dice así: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a entristecernos y a angustiarnos en gran manera por las escenas que están ocurriendo en el mundo actual, debemos de hacer lo que nos ordena el Señor Jesucristo. Porque el texto 38 dice: Jesús les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. En otras palabras, que lo que debemos de estar haciendo todos los integrantes del pueblo de Israel, que estamos mirando el inicio de escenas angustiantes y escenas tristes a lo largo y ancho del planeta, es aprovechar el tiempo para quedarnos en comunión con Cristo y fortalecer nuestra vida espiritual. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver de qué manera es que podemos fortalecer nuestra fe y llegar a tener paz en medio de la tormenta. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículo 40, que dice así: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Eso significa que la manera en la cual nosotros podemos fortalecer nuestra fe y llegar a tener paz en medio de la tormenta es incrementando el tiempo de oración, velando en oración al menos por espacio de una hora en nuestra oración privada. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver cuál es una de las estrategias de Satanás para mantenernos desconectados de Cristo, que es la fuente de poder. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículo 43, que dice así: Vino otra vez y los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En primer lugar, quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque una y otra vez, cuando somos visitados por nuestro Padre Celestial para llenarnos de sus bendiciones, la Biblia enseña que nos halla durmiendo. Y una de las estrategias de Satanás para mantenernos desconectados de Cristo, durmiendo, a pesar de que sabemos claramente que Cristo es nuestra fuente de poder, lo encontramos en la parte final del texto, porque dice allí, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Obviamente, antes de que Satanás cargue nuestros ojos con el sueño, primero nos carga con exceso de trabajo. Primero nos carga con exceso de entretenimiento a través de las series en Netflix. Primero nos carga con exceso de redes sociales, con exceso de partidos de los equipos favoritos de deportes, nos carga con excesos de cosas de este mundo. Y después de eso, entonces nos carga los ojos con sueño para que cuando seamos visitados por nuestro Padre Celestial, no nos despertemos a recibir sus bendiciones. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es otra razón de peso por la que muchos integrantes del pueblo de Israel descuidan la comunión personal con el Señor. Y la base bíblica está en Lucas 22, versículo 45, que dice así: Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Quiero que notemos la parte del texto que dice lo siguiente: Cuando vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. En otras palabras, otra razón de peso por la que muchos integrantes del pueblo de Israel descuidan la comunión personal con el Señor Jesucristo es a causa de la tristeza, a causa de las preocupaciones, las frustraciones y las depresiones que vienen a nuestro corazón después de alimentarnos de todas las noticias de los medios de comunicación creadas con el fin de llenarnos de temor y de pánico. Y es así que el diablo se aprovecha para mantenernos dormidos por causa de la tristeza, en vez de que nos levantemos a tener comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es uno de los mensajes más urgentes y necesarios que deberían de estar proclamando los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en Lucas 22, versículo 46, que dice así: Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Y les dijo, ¿por qué dormís? Es decir,
uno de los mensajes más urgentes y necesarios que deberían de estar proclamando los verdaderos siervos de Dios es preguntarle al pueblo por qué razón estamos durmiendo. ¿Estamos durmiendo por cansancio? ¿Estamos durmiendo por tristeza? ¿Estamos durmiendo por descuido? ¿Estamos durmiendo por rebeldía? ¿Estamos durmiendo por preocupación? ¿Por qué razón estamos durmiendo si ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos? Por eso el siervo de Dios debe de amonestar al pueblo diciendo lo siguiente: levantaos y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, debemos de levantarnos en las horas de la madrugada para dedicar calidad de tiempo, aunque sea 1 hora en oración, conectados con la fuente de poder que es el Señor Jesucristo, de manera que no caigamos en tentación. Porque cada uno de nosotros será tentado a ponerse la vacuna, porque cada uno de nosotros será tentado a recibir la marca de la bestia, y a menos que nos estemos levantando en las horas de la madrugada a mantener comunión íntima con Cristo por medio de la oración, vamos a caer en la tentación. Con esto dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón la gran mayoría en Israel fracasarán ante la prueba a pesar de que profesan conocer la verdad presente. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículo 41, que dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: el espíritu a la verdad está dispuesto. Es decir, los integrantes del pueblo de Israel que conocen la verdad están dispuestos a vivir una vida espiritual que agrade a nuestro Señor. Sin embargo, el texto también agrega: pero la carne es débil. Es decir, que la razón principal por la cual la gran mayoría en Israel fracasarán ante la prueba, a pesar de que profesan conocer la verdad presente, es porque no es suficiente el conocimiento a menos que vaya acompañado de la conexión. Es decir, necesitamos conocer la verdad presente, pero también necesitamos estar conectados con Cristo, que es la fuente de poder, porque nuestra carne es débil. Y conocimiento sin conexión es simplemente condenación. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver en qué momento en específico es que la oración no tendrá ningún beneficio para el pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículo 45, que dice así: Entonces vino a sus discípulos y les dijo:
dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado. Esto nos ayuda a entender que el momento en específico en el cual la oración no tendrá ningún beneficio para el pueblo de Israel es en el momento específico de la tentación y el momento específico de la prueba. Es decir, cuando seamos probados con el tema de la vacuna o cuando seamos probados con el tema de la marca de la bestia, en ese preciso instante la oración no tendrá ningún beneficio porque vamos a ganar o perder la prueba a partir de la calidad de tiempo que hayamos dedicado en oración y en comunión con Cristo antes de la prueba. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cómo sabemos que es cuestión de tiempo para que los gallos vuelvan a cantar dentro del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículos 73 al 74, que dicen así: Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el texto 73. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Luego, el versículo 74 añade: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que es cuestión de tiempo para que los gallos vuelvan a cantar dentro del pueblo de Israel, porque todos y cada uno de nosotros seremos descubiertos. Todos tendremos que confesar delante de las autoridades políticas y las autoridades religiosas en quién hemos creído y cuál es el mensaje que hemos profesado. Y es así que el texto nos enseña que muchos dirán en aquel instante: No conozco a Jesús, no conozco el mensaje de los 3 ángeles, no conozco la verdad presente, no conozco la reforma pro salud, no conozco el verdadero día de reposo, no conozco nada que me impida seguir comprando y seguir vendiendo, seguir disfrutando los beneficios de este mundo, y enseguida, cuando los hijos de Israel comencemos a negar a Jesús y su verdad presente, volverán a cantar los gallos en Israel,
porque lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál escritura de los profetas se cumplirá al pie de la letra con respecto al pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículo 56, que dice así: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Es decir, Dios nos ha profetizado en su palabra qué es lo que ocurrirá en el pueblo de Israel cuando seamos tentados, cuando seamos confrontados con las pruebas finales. Y dice allí: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En otras palabras, lo que se cumplirá al pie de la letra con respecto al pueblo de Israel es que todos los discípulos que no están conectados con Cristo, la fuente de poder, que no se están levantando en las horas de la madrugada para tener calidad de tiempo en la oración privada, simple y sencillamente van a abandonar a Cristo, abandonar el mensaje y huir para adorar a la bestia y a su imagen. Y este grupo de personas del pueblo de Israel, que serán como una multitud de hojas secas cuando pasa un ventolero, recibirán la marca de la bestia en su mano derecha por pura conveniencia. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es una gran verdad que el pueblo de Israel no debe de olvidar en medio de estos eventos finales. Y la base bíblica está en Lucas 22, versículos 41 y 43, que dicen así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Notemos lo que dice el versículo 41. Y él, refiriéndose al único que decidió hacer lo correcto, en este caso el Señor Jesucristo, se apartó de ellos. Ellos es una referencia a todos los otros discípulos que decidieron quedarse durmiendo. Así que él se apartó de ellos y, puesto de rodillas, oró. Y en ese contexto, el versículo 43 agrega: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En otras palabras, una gran verdad que el pueblo de Israel no debe de olvidar en medio de estos eventos finales es que Dios enviará sus ángeles a fortalecer, a iluminar, a proteger, a proveer su pan y sus aguas individualmente a aquellos que están haciendo lo correcto.
a aquellos que están levantándose en las horas de la madrugada para conectarse con la fuente de poder, dedicando calidad de tiempo. Y todos los demás que decidan quedarse durmiendo no recibirán el bautismo de la lluvia tardía, no recibirán la visita de los ángeles de Dios con su pan y sus aguas, porque la bendición de Jehová se derramará a título personal. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que hoy el pueblo de Israel debería de estar invirtiendo su tiempo para fortalecer su relación personal con el Señor. Vimos también que la mejor manera para que podamos tener paz en medio de la tormenta es incrementando nuestro tiempo en oración a solas con el Señor. Inclusive nosotros vimos que el diablo se esmera para mantenernos trabajando, entretenidos y bien dormidos, de manera que estemos completamente desconectados de la fuente de poder que es Cristo Jesús. Por otro lado, nosotros también vimos que el diablo, por causa de la tristeza, las preocupaciones, las depresiones y las frustraciones, también se aprovecha para mantenernos dormidos. De hecho, nosotros vimos que los verdaderos siervos de Dios deberían de estar proclamando un mensaje claro, sencillo y directo, llamando al pueblo a levantarnos en las horas de la madrugada para conectarnos con Cristo por medio de la oración, de manera que tengamos poder para vencer la tentación. Otro aspecto muy importante que vimos fue que muchos individuos en el pueblo de Israel fracasarán ante las pruebas finales, sea la prueba de la vacuna o sea la prueba de la marca de la bestia, porque aunque tenemos el conocimiento de la verdad presente, conocimiento sin conexión es igual a condenación. Además de eso, nosotros estudiamos que específicamente en la hora de la tentación y en la hora de la prueba no tendremos ningún beneficio si nos dedicamos a la oración, porque las pruebas se ganan o se pierden a partir de lo que hacemos antes de la misma. Vimos también que es cuestión de tiempo para que vuelvan a cantar los gallos dentro del pueblo de Israel, porque lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y es por eso que muchos individuos del pueblo de Israel negarán al Señor Jesucristo, negarán la verdad presente y negarán la reforma pro salud para poder continuar comprando y vendiendo. Por otro lado, nosotros vimos que la gran mayoría en el pueblo de Israel va a cumplir al pie de la letra lo que enseña la profecía bíblica.
porque abandonarán a Cristo y su verdad como multitudes de hojas secas y se irán con la bestia para recibir la marca de la bestia en su mano derecha por pura conveniencia. Y lo último que estudiamos fue que es muy importante recordar que Dios derramará sus bendiciones sobre los integrantes del pueblo de Israel a título personal, porque cada uno de los que decidan hacer lo correcto por amor a Cristo y su verdad y dediquen calidad de tiempo en la comunión con Cristo en las madrugadas y obedezcan la verdad presente y la reforma pro salud, recibirán las bendiciones de Jehová por medio del ministerio poderoso de los santos ángeles del cielo. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que dediquemos calidad de tiempo en las madrugadas en comunión íntima con Cristo Jesús para poder fortalecernos por medio de su Santo Espíritu y vencer cada una de las tentaciones y las pruebas que hemos de enfrentar. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.